Segundo bloque en Panorama U edición central, lo anticipábamos, tenemos en un ratito nada más la columna de redes sociales y toda la repercusión en la comunicación digital que tuvo ayer el Balotage 2015 con Fer Oviedo. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, Nacho, otra vez acá, bueno, mucho movimiento, así que hay para hablar. Hay mucho contenido y vamos en un ratito a compartir tu columna. Pero antes también habíamos anticipado dialogar con el economista Sebastián Laza para analizar lo que viene para los argentinos, teniendo en cuenta que Macri es el nuevo presidente de Argentina. Sebastián, buenas noches. Ignacio Esteller te saluda aquí en Señalú. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ignacio? Muy buenas noches. Gracias y bueno, muchas gracias por atendernos. No, faltaba más. Macri es el presidente de los argentinos. ¿Qué expectativas a nivel económico y qué podemos decir tanto de él o del partido proyectándonos hacia el año entrante y a estos 4 años de gobierno? ¿Qué podés decir al respecto? Mira, la verdad que es toda una incógnita porque es un candidato que se transforma en presidente viniendo de una concepción bastante pro mercado, pero sabiendo que desde el punto de vista político no puede hacer grandes giros pro mercado porque no tiene, por empezar no le dan las mayorías a nivel Congreso, que es lo que en el fondo termina definiendo qué grado de libertad tenés para hacer cambios de fondo, digamos. Vos fíjate que no tiene, en diputados puede llegar a conseguir el 51%, pero necesita el voto de radicales y del masismo, del azotismo, y en senadores, inclusive, hasta con esos votos, hasta con los votos del Frente Renovador le cuesta. Es decir, es un Macri que sube con una situación de desventaja en el Congreso que lo limita bastante, pero igualmente los mercados y gran parte de los votantes están contentos porque puede hacer algunos cambios y puede hacer un giro que yo creo que es lo que estaba pidiendo mucha gente, el grueso, el votante promedio de Macri, del Frente Renovador, que le terminó dando los votos a Macri en segunda vuelta, lo que está pidiendo es un giro hacia el centro, un giro hacia la moderación o cierta racionalidad económica, pero no una vuelta a los 90. Claro. Entonces, desde ese punto de vista es bastante auspicioso porque no tiene chances Macri desde el punto de vista de la realidad política de hacer un ajuste tipo los 90. Lo único que puede hacer es un giro hacia una cierta racionalidad moderada, que es en el fondo lo que muchos de sus votantes esperan. Sebastián, hoy Mauricio Macri habló en conferencia de prensa, deslizó algunas cuestiones en materia económica y me quiero detener en una de ellas que tiene que ver con una demanda de la sociedad o de un grupo de la sociedad de estos últimos años que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Él dijo de ajustar el mínimo no imponible. Te pregunto en este caso puntual y también qué otras prioridades debería tener Macri en el inicio de su próximo gobierno. Mirá, lo del mínimo no imponible de ganancias, lo de la actualización de las escalas, las deducciones, eso era esperable porque es un despropósito lo que estaba pasando con el impuesto a las ganancias y lo había prometido Macri, lo había prometido Scioli, lo había prometido Massa, o sea, eso ya lo dábamos por descontado que iba a pasar, seguramente lo van a llevar. El número que proponía Scioli era bastante interesante, Scioli hablaba de 30.000 o un número parecido de mínimo no imponible, pero el tema central de Macri, de coyuntura obviamente, es el tema del cepo al dólar y de la devaluación, es decir, cuánto va, y de las reservas del Banco Central. Por ahí pasa la primera medida económica fuerte. Tiene otros desafíos en justicia, en un montón de cuestiones, pero en materia económica el tema excluyente del cortísimo plazo es a cuánto va a devaluar, cómo va a ser para fortalecer las reservas del Banco Central y cuándo va a eliminar el cepo cambiario y a las importaciones, el cepo, digamos, en general. Esas 3 preguntas son clave y las va a tener que definir Macri ahora en diciembre. No tiene mucho margen. Sebastián, buenas noches. Gerardo Jiménez te saluda.
¿Cómo te va? Bien, muy bien. Te hago una consulta. Mucho ha hablado Macri durante la campaña con respecto a la necesidad de generar confianza para poder generar todo esto. He escuchado a muchos analistas en materia económica durante estos días en los medios que aseguran que ciertamente la confianza es lo fundamental para la economía, para poder mantener la economía en buenas condiciones. ¿Cuáles son las medidas que crees que necesita tomar él para generar confianza o cómo se construye esta confianza, cómo se reconstruye esta confianza de los mercados? Como vos muy bien decís, la confianza es clave, porque si no, a la devaluación que va a hacer Macri le pasaría como la devaluación de Fábrega el año pasado, que en 6 meses ya se había ido todo a precio. Para devaluar y que la devaluación sea exitosa en términos de competitividad, es decir, que le sirva a la economía para ganar competitividad cambiaria, tiene que lograr que el aumento del dólar no se traslade todo a aumento de precios. ¿Cómo hacer eso? Generando confianza. ¿Cómo se genera esa confianza? ¿Qué es tu pregunta? Bueno, Macri tiene que anunciar cambio en la política fiscal y en la política monetaria y en general en la manera de conducir la economía, pero básicamente en la fiscal y la monetaria. ¿Qué es lo que debería anunciar Macri durante el mes de diciembre? Algún achique o algún retoque del gasto público por el lado que menos le pegue a la gente. A la gente me refiero de los sectores populares. ¿Cuál es el punto principal donde puede tocar Macri sin molestar a las clases populares? Los subsidios a los servicios públicos para la clase alta y media alta. Ahí seguramente va a haber un anuncio de Macri donde va a decir, bueno, nosotros vamos a reducir el déficit fiscal gracias a esto, ponerle en 1 o 2 puntos del Producto Bruto. Hoy el déficit fiscal son 6, 7 puntos del Producto Bruto, bueno, reducirlo en 1 punto, 1,5 puntos, 2, es una buena señal gradual. Y con eso, bajando el déficit fiscal, vos bajás la necesidad de emisión monetaria, o sea que matás 2 pájaros a un tiro. Claro. Con esas 2 señales, ya está alargando una confianza como para decirle al mercado, vieron muchachos que no soy como los anteriores, vieron que yo voy a tratar de mejorar la situación en la dirección que quieren los mercados, obviamente. Y ahí va a obtener el guiño de los mercados y ahí de alguna manera tiene chance de funcionar la devaluación. De lo contrario, no va a funcionar. Claro. Sebastián, te hago una última pregunta que tiene que ver con la mirada de la Argentina hacia el exterior. Se sabe que Macri, la primera visita en el exterior va a ser en Brasil, principal socio comercial de la Argentina, y en los últimos años vemos algunas sociedades con China, por ejemplo, con respecto a la soja y demás. ¿Qué opinión te merece o hacia dónde debería mirar la Argentina con búsqueda de financiamiento o las relaciones económicas con otros países en el exterior, Estados Unidos, el sudeste asiático? ¿Para dónde deberíamos ir? Yo creo que hay que seguir manteniendo las buenas relaciones con China y Rusia, porque son 2 potencias importantes, especialmente China, pero hay que volver a acercarse a Estados Unidos, a Europa. Argentina se había ido mucho en el segundo mandato de Cristina, se había ido demasiado al polo contrario, digamos, se había como casado demasiado con China, Rusia, Venezuela, Irán, digamos, un polo de contrapoder, digamos, a Estados Unidos, Europa, Japón, el otro poder. Creo que hay que volver a balancear esa relación sin caer en las relaciones carnales o el chupamedismo ese que había con Estados Unidos en la época de la convertibilidad, pero ahí hay que hacer claramente un retoque de las relaciones internacionales, volviendo y bueno, y en el caso de Brasil, vos comentabas con Brasil, de la mano de eliminar el cepo a las importaciones, vamos a mejorar la relación con Brasil. La relación con Brasil se enturbió mucho cuando se empezaron a ponerle restricciones a los productos que venían de Brasil. Entonces ellos empezaron a ponernos restricciones a nosotros. Claro. Pero vuelvo a repetir, va todo de la mano de una normalización en lo fiscal, en lo monetario, en lo cambiario, para no quedar tan rezagados con respecto al tipo de cambio brasilero. Es volver a insertar de a poco a Argentina en el mundo. Y bueno, y es toda una señal que Macri diga, bueno, el primero que voy a ir a visitar es a Brasil. Claro. Sebastián, gracias por esta charla con Señalú. Buenas noches. Bueno, gracias a usted, Ignacio. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Estábamos hablando con Sebastián Laza, economista mendocino, analizando las proyecciones a nivel económico del próximo gobierno de Mauricio Macri.